Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a graficar figuras geométricas dentro del método Pine de un applet, utilizando el NetBeans. Abrimos el NetBeans, creamos un proyecto nuevo, Java aplicación, que colocamos el nombre. Inmediatamente se crea el proyecto, también crea una clase principal llamada main. Esta clase principal no va a ser necesaria, le decimos suprimir. Luego de esto creamos una nueva clase de Java llamada applet básico. Le decimos terminar. Para que esta clase sea un applet, debemos extender o heredar de la clase applet. Le decimos que importe esa clase y vamos a redefinir uno de sus métodos, que es el método Pine, y es el que se utiliza para graficar. Le decimos que importe la clase graphic y empezamos. Primero declarando unas variables para coordenadas en píxeles y otras variables para el ancho y alto de las figuras que vamos a dibujar. Fijamos el color para graficar con la directiva g.setColor. Le vamos a decir que el color sea azul. Luego vamos a definir un tipo de fuente con la clase font. Le decimos que crea una nueva fuente el tipo de letra va a ser sans serif, el estilo va a ser negrilla y el tamaño va a ser de 20. Aparece un error, lo que hacemos es importar la clase font, decimos guardar, luego fijamos esa nueva fuente para que quede predeterminada al momento de graficar. Mostramos un texto en una posición XY. Hay que tener en cuenta que XY viene siendo nomás la coordenada de la columna y la coordenada de la fila. El X para las columnas y el Y para las filas. La pantalla empieza desde el punto de la esquina superior izquierda, el punto 00, X0, Y0, y va incrementándose en X hacia la derecha, X positivo. Y el eje Y no está hacia arriba, sino que está hacia abajo, el eje positivo. A medida que va incrementando la fila, incrementa el Y. Y la intersección entre el punto de X y Y da la coordenada. Esto en píxeles. Continuando, entonces vamos a decir que X va a tener el valor de 40, columna 40. Y va a tener el valor de 60, fila 60. Y allí vamos a mostrar una cadena. Esa cadena tiene la coordenada XY.
Veamos ahora entonces que nos muestra. Le damos clic derecho, ejecutar archivo, y miren que aparece. Este es el visor de Applet, el Applet Viewer, que se ejecuta por defecto para mostrar todo lo que queramos dentro del Applet. Ok, vamos aquí a disminuir un poco la coordenada de la fila para que aparezca un poco más arriba el texto. Ahí queda perfecto. Ahora, luego lo que vamos a hacer es nuevamente cambiar el color para ir mostrando las diferentes figuras. Vamos a colocarle un color rojo en inglés y le decimos entonces que vamos a pintar una línea. Las coordenadas serían entonces X 40, Y 60. Vamos a mostrar primero un string, pero que diga línea, dos puntos por acá y un espacio. Después vamos a utilizar otra vez las coordenadas, pero un poco más alejadas. Serían las 120 la columna, la fila podría ser la 55. Como es una línea, debe tener dos puntos, es decir, dos coordenadas XY. Entonces vamos a utilizar para la segunda coordenada, X2 va a ser igual a 220 y Y2 va a ser igual a 55. Dense cuenta que el Y tiene el mismo valor porque va a ser una línea recta, es decir, que después que muestre la palabra línea va a aparecer una línea al lado derecho. Después de esto entonces g.draw line y le decimos que muestre el punto X, Y, X2, Y2. Miremos entonces la apariencia. Como podemos notar, aparece el primer texto como habíamos colocado anteriormente. Debajo de ello aparece la palabra línea y seguidamente la línea que hemos definido. Desde este punto, que es el punto que está en X120, Y55, hasta este punto que está de X2 220 hasta Y2 55. Por eso aparece una línea recta. Continuamos. Vamos ahora a cambiar el color para la siguiente figura. Vamos a decirle que va a ser negro. En esta ocasión vamos a pintar ahora un rectángulo. Relleno. Le decimos la coordenada X 40, Y 100 y le decimos por acá g.draw rec. Entonces, si se dan cuenta aquí, la posición o la coordenada XY y los dos siguientes parámetros va a ser el ancho y el alto. XY, el ancho y el alto. Como el ancho y el alto no tienen valores, nos muestra un error, entonces vamos a definirlo por acá. Ancho va a ser igual a 100 y alto va a ser igual a 40. Si el valor del ancho y del alto son iguales, creará un cuadrado. ¿Sí? Ok, aquí tenemos, como es relleno, no utilizaremos draw sino fill. Utilizaremos fill. Pero antes de esto, entonces
vamos a definir la coordenada para pintar la palabra rectángulo desde la posición 40-100, y luego si ese rectángulo lo trasladamos un poco más a la derecha, aquí el Y que empiece un poco más arriba y el ancho y el alto está bien. Entonces cambiamos aquí de color para ver la diferencia. Vamos a decirle aquí que el color sea anaranjado. Miremos entonces cuál será la apariencia. Dense cuenta que aparece entonces en negro rectángulo, en negro está aquí color black, y aparece en naranjado el rectángulo relleno más a la derecha de la palabra. Ahora vamos a crearle un borde a este rectángulo, es decir, vamos a crear un mismo rectángulo pero entonces sin relleno, para que aparezcan los bordes aquí en color negro. Entonces vamos a hacer lo siguiente: le decimos por acá, colocamos un comentario para indicarlo, solo con el borde. Utilizamos las mismas coordenadas, solo que aquí si utilizamos el draw rec. Miremos cómo aparece ahora. No vemos ningún cambio. Vamos a ver qué pasó. Por acá nos hace falta cambiar el color para poder apreciar el cambio. Ahora sí va a aparecer ese cambio. Notemos que sí está. Miren que en ambos casos se pintaron dos rectángulos. El primero, un rectángulo relleno de color anaranjado, porque era el color por defecto que estaba fijado, y luego con esas mismas coordenadas, ese mismo ancho y mismo alto, pero antecediéndole que el color fijado sería negro, se hizo otro rectángulo pero sin relleno, simplemente se pintó el rectángulo. Por esa razón se ve un borde negro. En este caso hay dos rectángulos, pero da la apariencia de uno solo porque ambos están en la misma coordenada, con el mismo ancho y con el mismo alto. Ok, continuamos con más figuras. La siguiente figura podría ser entonces un óvalo. Vamos a cambiar el color. Vamos a colocarlo azul. Ese color azul, vamos a decirle entonces pintar un óvalo relleno. Le vamos a indicar las coordenadas, donde x será igual a 40, y será igual a 150, y mostramos una cadena. Esa cadena que se va a mostrar va a decir entonces óvalo. Luego cambiamos, vamos a copiar todo esto de acá, las coordenadas, aquí sería 120, el ancho vamos a dejarlo igual, el color vamos a combinarlo no con naranjado sino con el color azul marino, es decir con cian, y aquí para cuando retorne nuevamente el color que sea el color azul que hemos escogido acá. Ok, ahora aquí no sería un fill rec sino un fill oval, lo mismo que acá.
veamos cómo es el comportamiento. Entonces nos quedó muy bien, casi que centrado con el rectángulo, y acá aparece la palabra óvalo. Seguimos haciendo más figuras. Ahora, este óvalo que está aquí hay que hacer una aclaración. Si ustedes colocan el ancho y el alto el mismo valor, creará un círculo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta para crear círculos. Por último, crearemos entonces un triángulo, que es un elemento que no trae predefinido las directivas gráficas, pero podemos conseguirlo a través de un polígono. Entonces lo primero que vamos a hacer es fijar un color, otra vez negro, pintar un triángulo relleno, le decimos las coordenadas para que empiece a mostrar el texto que diga triángulo. Luego le decimos un draw string, y por acá sería entonces triángulo en esa coordenada. Posterior a ello fijamos un color, vamos a cambiar de color, vamos a colocar un color amarillo, yellow, y luego fijamos las coordenadas de ese polígono. Para fijar polígonos dentro del applet hay que crear dos vectores con las coordenadas de X y coordenadas de Y. Entonces por acá iremos emparejando cada coordenada. La primera coordenada vamos a colocarla desde la 180, X 180 y la fila 210. La segunda pareja irá desde las 230 hasta la 170. La siguiente pareja irá de las 280 hasta la 210. Luego de esto entonces le diremos g.fill polígono. Aquí nos indica que es un vector con los puntos en X y un vector con los puntos en Y. Y además de eso la cantidad de puntos. Seleccionamos este y aquí la cantidad de puntos son 3. 1, 2 y 3. Veamos cómo se comporta. Aparece un poco más abajo del Applet Viewer y miren que aparece el texto en negro que dice triángulo, y luego aparece un triángulo relleno con el color amarillo. Ahora este color lo podemos crear entonces un borde para que se vea mucho mejor. Vamos a crearle un borde entonces de color negro. Entonces por acá pintaremos un triángulo solo con el borde. Entonces fijamos el color nuevamente en negro y le decimos que pinte el polígono, pero esta vez le decimos que no lo pinte con relleno. Le decimos otra vez ejecutar, miramos la apariencia y vean que ya aparece como un borde. Hay que tener en cuenta el funcionamiento de este polígono. El funcionamiento es el siguiente. Miren que se han establecido dos vectores, pero estos dos vectores juntos forman tres coordenadas. Está XY, XY y XY. Ahora, esas tres coordenadas que vienen siendo la coordenada de este punto inicial aquí, la coordenada de este punto
segundo punto aquí y la coordenada de este punto, en este caso sería el tercer punto aquí. Esta es la coordenada que dice 180, 210. Esta es la coordenada que dice 230, 170. Y esta es la coordenada que dice 280, 210. ¿Sí? Entonces, la directiva polígono lo que hace es trazar una línea de este punto al segundo, después del segundo punto al tercero. Como el tercero es el último, entonces ¿qué hace? Traza una línea desde el último punto al primer punto para cerrar el polígono. Y por eso es que podemos apreciar aquí un triángulo. Bueno, muy bien. Estas son las directivas que quería compartir. Ya depende de ustedes y de su ingenio que puedan seguir haciendo figuras más complejas a través de estas que son las más simples. Es muy interesante y muy importante que sepan cómo se trabaja también los polígonos, porque es algo fundamental para hacer figuras mucho más complejas. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.